buenas noches, bienvenidos al Salón, un viernes más. Se supone que en estas fechas tenemos que estar todos muchos más tranquilos, pensando en la familia, en comer turrón, pan dulce, lo que ustedes quieran comer en sus casas, pero no, estamos viviendo una revolución en todos los sentidos que muchos esperábamos y teníamos ganas de ver la acción del gobierno en la seguridad. Así que qué mejor que hablar con el ministro del Interior. ¿Cómo le va, Enrique Riera? ¿Cómo estamos? Muy bien, Héctor Luis, muchas gracias. Mis saludos a tu gran audiencia. Y sí, efectivamente, muchos meses de preparación, pero gracias a Dios, a pesar de la dolorosa vida de Martín Mendoza, creo que la operación fue un éxito y su ejecución sobre todo muy coordinada. Mira, te tuteo, nos conocemos hace mucho tiempo, pero tantas veces pensamos lo que hay dentro de un penal, que pueden encontrar, yo qué sé, pero dimensionar la barbaridad que había ahí dentro. Era como un PC de los terroristas, de los narcos, de los clanes. Increíble, ministro. Increíble, Héctor. Yo creo que hubo dejadez de muchos años, de muchos gobiernos de todos los colores. Y el mal se iba haciendo cada vez más grande y el riesgo también. Entonces todos los que tenían que tomar la decisión evaluaban el famoso costo político. Pero llegamos a un punto de no retorno en que esto iba a explotar en algún momento. De hecho, ya había tenido varias erupciones, tipo volcán, digamos. Y la última, que ya nos tocó a nosotros en octubre, nos obligó a acelerar los tiempos, ¿verdad? Hay que decir que desde el 15 de agosto este era uno de los objetivos del presidente Peña. Y ahí, conversando con mi colega y amigo, Ángel Ramón Barchini, somos compañeros de colegio Promoción 76, nos dimos cuenta que nuestra suerte estaba echada y estábamos ligados espalda contra espalda porque su competencia comienza del penal para adentro y en la mía del penal para afuera. Resolvíamos el problema del penal de Tacumbú y ayudábamos a resolver el problema del consumo y adicción de 90.000 jóvenes en Capital y Central que se organizaban desde adentro. Es increíble eso. Es increíble que se haya llegado a mezclar tanto que estar dentro era trabajar lamentablemente tranquilos, organizando todo el crimen de fuera de una manera absoluta. Es complicado. A veces me dicen que yo soy demasiado condescendiente con algunos de los invitados. Pero mi función no es atacar, no es increpar, sino escuchar y entender y luego el tiempo va poniendo a cada uno en su sitio. Una de las cosas que me llama la atención es hasta dónde puede uno informar y no informar cuando es constantemente diciendo no estás haciendo nada, no está funcionando, no vemos acción. Entonces siempre me cuestiono hasta dónde uno puede hablar y tranquilizar a la población y hasta dónde no, para no estropear, porque hay oídos en todos lados. Están los tentáculos metidos y no sabes con quién estás, me imagino, ministro. Sí. ¿Ha sido difícil este proceso de estos primeros 4 meses? Ha sido difícil. Nosotros, bueno, después de asumir, digamos, nosotros, o por lo menos en mi caso, que ya tengo muchos años en esto, vi 3 frentes simultáneos, ¿verdad? Un frente complicadísimo, que es para afuera, porque la delincuencia no afloja. O sea, no hay horario, no avisa tampoco, ¿verdad? Estoy casado con una profesora de criminología hace 36 años y ella siempre me dice que un delito, salvo que sea una toma de rehenes o algo así, no dura más de 3 o 4 minutos. Ni aún la policía más eficiente del mundo puede llegar. Entonces las políticas preventivas son las que funcionan, evitar, reducir riesgos, etc. El segundo frente era un frente dentro de la propia policía. Porque no es ni un secreto de que siempre hay algunas manzanas podridas o muchas que dañan a las sanas. Entonces, ¿cómo con esa policía empezar a generar resultados? Y el tercer frente, que no es menor, es el frente interno administrativo de una institución a la que uno aterriza y se encuentra con un statu quo, funcionarios que no conoce. En el caso del Ministerio del Interior, encima, sin entrar a hacer juicios de valor, pero por ahí pasaron Filisola, Yucio, Juan Ernesto Villamayor, y es un ministerio de seguridad, es un ministerio donde se maneja información, es un ministerio que toma un montón de decisiones que, como vos decís, no se pueden informar. Y a veces, por lo menos en mi visión, el éxito del ministro es como un referee que cobra bien. Mi trabajo
tiene dos patas, ¿verdad? Una que es la que la gente ve, que es la seguridad interna, ¿verdad? Y otra que es la acción política en el sentido amplio, con las letras grandes, que es otro viceministerio que tiene la tarea de mantener la gobernabilidad democrática. Mira qué lindo término, ¿verdad? O sea, dicho de otra manera, que funcionen las instituciones. O sea, si una población reclama, como por ejemplo lo está haciendo ahora, desde que asumimos, 6 kilómetros de ruta de la cabecera del puente de Concepción hasta la ciudad, que por un problema legal no se puede intervenir, no es que le falte voluntad a Claudia, y no lo estamos pudiendo destrabar, entonces uno puede pensar de que esa población, digamos, tarde o temprano va a cerrar la ruta, que no se puede hacer, pero es la única forma en que la escuchen. Entonces yo me tengo que anticipar, irme a Concepción, hablar con la gobernadora, hablar con los intendentes, hablar con la ciudadanía, explicarles el problema, hablar con la ministra, buscar el acuerdo, explicarles los tiempos. Toda esa tarea no se ve. Pero es muy importante para desactivar conflictos al gobierno, ¿verdad? Entonces, con esos dos frentes es que hemos lidiado. Y en este caso particular de Tacumbo, hay que decirlo, Héctor Luis, después de aquella crisis de octubre, que se transmitió en directo, que se instaló el comité de crisis, y esto vale para aclarar también, yo presidí el comité de crisis no porque tuviera ganas de enfrentar un problema al arranque, sino porque la ley me obliga al ministro del Interior de turno a armar una comisión de crisis donde involucra a los ministros de la crisis y gerencia ese conflicto. En aquella oportunidad no teníamos dónde llevarlo a lo de los clanes, no teníamos tampoco condiciones para reaccionar. Entonces tuvimos que contener la crisis. Y ahí se aceleraron los tiempos porque las fuerzas uniformadas, las fuerzas públicas, cuando trabajan coordinadas, sinceramente me da pirito ya, son invencibles. Cuando el Estado usa su peso con la ley y la Constitución en la mano, y tiene fuerzas comprometidas, sinceramente yo creo que son invencibles. No tenemos nada que envidiar. Todas las películas que hayas visto de comandos israelíes, americanos, todas las películas de Netflix o de otra serie, es impresionante. Y te plantean, Héctor, así como estamos hablando hoy, primero tenemos que hacer una tarea de inteligencia. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Un mes. Y se obtiene información de calidad, y no solo información, sino se clasifica, se ordena, se estructura. Luego te dicen, bueno, ahora tenemos que entrar en la fase de planeamiento. Y la última etapa es la ejecución. Todo ese proceso duró 2 meses. Yo me pregunto, ¿qué pasó en los gobiernos anteriores para no utilizar entonces esta infraestructura, para no trabajar en equipo, para no unir fuerzas? ¿Qué pasó? Pues se puede hacer un análisis porque si no es fácil decir ustedes no hacen nada, aunque lleven solo 4 meses, pero yo creo que necesitamos entender, lo siento ministro, aunque no sería tu función, pero entender qué pasó, por qué llegamos a esta barbaridad de descontrol. Y mira, ahí hay una sola diferencia, se llama voluntad política, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que en 4 meses vos no tenés ni más hombres, ni más armas, ni más tecnología, no te dan ni los tiempos, ¿verdad? Pero sí te debo decir que el presidente fue claro y terminante, nos juntó a los dos y nos dijo, y nos puso un plazo, nos dijo, antes de fin de año tengo que resolver este problema. Yo recuerdo cuando venían las planificaciones y las dudas en el sentido de decir, ¿y el costo? Esto puede tumbar un gobierno. ¿Qué pasa si fallecen 40, 50 personas? Todos recordamos, y está en Netflix hablando de ello, Carandiru, una prisión brasilera allá por los 90 en San Pablo que terminó en un baño de sangre, ¿verdad? Bueno, pero más allá de eso, había una decisión y los que operan, te tienen una frase que es espectacular, pues yo soy una esponja, aprendo rápido, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿cuándo se puede decidir? Cuando estemos listos. Mira vos, cuando estemos listos y en el mejor momento. Entonces, la decisión política, que es analizar el criterio de conveniencia y oportunidad, nunca estuvo en duda. Pero cuando el presidente baja a nivel del ministro y se arma un grupo de 6 y se convoca a un general
en actividad uniformado de las Fuerzas Armadas y se convoca al comandante de la policía y se le encarga el liderazgo de la operación. Y este a su vez convoca a los operativos, 6 personas que durante 2 meses entendimos que la acción tenía otra batalla casi tan importante como la del terreno, la de la comunicación. Que vos y yo sabemos, no te voy a enseñar, este sí es tu palo, ¿verdad? En el sentido de que un gobierno no es el que más hace, sino el que mejor comunica lo que puede lograr hacer, ¿verdad? Entonces la batalla de la comunicación me llevó a mí, ¿verdad? Como decís vos, a hacer algunas declaraciones que me ligué a unos palos gratis de un montón de amigos. Yo dije, estamos perdiendo la batalla. Sí. Hicimos intervenciones en nuestros penales para hacerlo de siempre, la requisa de 10 puñales, 5 celulares y 4 Pero moñitos. fue sincericidio realmente en ese momento. Claro. Porque es lo que estaba pasando. Sí, pero yo sabía que en ese momento este equipo llegó a armar una maqueta. Te voy a mandar la foto porque realmente yo cuando vi me quedé helado. O sea que sabían de memoria dónde estaba cada uno de los PPL, que son las personas privadas de libertad, aprendí también eso, sabían dónde estaban y qué delitos tenían, porque entonces se llegó a la conclusión que de la mitad de Tacumbú para adelante eran delitos menos peligrosos, que la mitad de Tacumbú para atrás era complicado. Se llegó a la decisión estratégica porque ellos iban, al entrar, había que cortar las señales de celulares para que no se comuniquen entre sí ni pidan refuerzo afuera. Bloqueo de señal, sí. También se tenía que apagar la luz. Y entonces los nuestros iban con linternas, ellos no tenían linterna. Se compraron equipos especiales, aparentemente simples, como un extinguidor de gran tamaño, que llevaban en la espalda por temor a que enciendan, para que prendan fuego, gas, pimienta, máscaras antigas. Y todo eso no se podía comprar ni siquiera en esa cantidad a través de compras. ¿Cómo se hizo? Gastos reservados. Entonces, eufemísticamente le llamábamos la lista del súper. Y si vos ves los chats, ya te fuiste al súper, ya compraste la lista, conseguiste los juguetes. Bueno, y la operación Veneracio fue una decisión y una elección de la propia Policía Nacional. Ese nombre le pusieron ellos. No fue idea nuestra, ni de ningún, ni del presidente ni mía. Respetamos su decisión. Y también lo otro es que yo veía los entrenamientos, me mandaban los videos y decía, bueno, y cuando finalmente la última reunión, la previa, hicimos a las 5 de la tarde en la casa del doctor Barcini, obtuvimos las últimas informaciones porque la inteligencia va actualizando la información. De ahí nos fuimos a hablar con el presidente para recibir el último y para fijar el día de la hora H, que era las 5 de la mañana del lunes. Pero entonces quedamos reunirnos a las 4 en el ministerio. Y a las 4 de la mañana teníamos que estar el contraalmirante Ciber Benítez, que es el secretario de CODENA, Consejo Nacional de la Defensa, que es una institución que estaba sobre Taco y que ahora tiene un protagonismo, pues nos reúne a todos. El doctor Marco Alcaraz, que es el secretario nacional de inteligencia, un fiscal que tuvo 21 años en antinarcóticos, impecable, ¿verdad? Estaba el propio doctor Barcini, cuyas competencias eran dentro de la cárcel por cualquier cosa. Estaban mis 2 viceministros, Óscar Campuzano y el comisario general Óscar Pereira. Estaba yo y estábamos con la idea de reunirnos y monitorear todo el proceso, porque el comandante tenía su base operativo en la base Bravo, que estaba a una cuadra de Tacumbú, y ahí estaba un general del ejército paraguayo y el máximo comandante de las fuerzas policiales. Él tenía que mover 3.500 hombres, entonces, ¿cómo no evitar filtraciones, verdad? Y vos no vas a creer, pero a las 3 de la mañana, yo había puesto el despertador 4 menos cuarto, ¿verdad?, para salir corriendo al ministerio a las 4. 3 de la mañana me llama el contraalmirante Silva y me dice, prende la tele, se filtró. Y yo bajo en boxers a la tele de abajo, prendo ABC TV y veo ahí, si quieren entrar, le vamos a esperar, estamos preparados para defendernos. Pero dijo una frase el PPL que me dijo, esto no tiene toda la información. Y si quieren llevar a uno, es como si nos llevaran a todos
Oli, dije, acá recibió una parte de la información. Y entonces yo le dije al almirante, déjame hablar con los operativos, nosotros vamos a estar en la oficina, estos son los que tienen que entrar. Le llamo al comandante y le digo, comandante, se filtró, ¿cómo estamos? Firme, a su orden, porque así te responde, ¿verdad? Entonces le dije, yo es una flecha disparada, ya no hay tiempo ni siquiera que reorganicen la defensa, se planificó mucho, vamos adelante, ¿verdad? Y ahí nos fuimos al ministerio y bueno, estábamos con todos los dedos cruzados, recibiendo en vivo e en directo el proceso. Y te digo algo que poca gente sabe, estábamos preparados para aguantar 3 días. Creímos que iba a durar 3 días la operación. Eso justo te quería preguntar, ¿qué límites se pusieron? ¿Había algún límite aparte de duración en otras circunstancias? Bueno, el plan original, yo ahí lo que veo es la genialidad de los planificadores, ¿verdad? De la gente de operaciones especiales, el comisario de la FOPE, toda esa gente involucrada, porque dijimos, vamos a entrar hasta la mitad, vamos a sacar entre 700 y 1000. Se planearon 15 ómnibus con 15 choferes, con 15 cápsulas de seguridad para llevarlo a 3 cuarteles, al comando del ejército, a Guairá y a Paraguarí, donde con cintillos, que también compramos más rápido que las esposas, vamos a identificar, hay que sacarle las camisas para que nos lleven armas blancas, hay que dejarlo descalzo porque ahí también pueden esconder cualquier tipo de cosa. Bueno, y toda esa operación de vaciamiento rápido tenía la intención de copar la primera parte de la cárcel. Se tiró también una bomba de estruendo en el fondo para descolocar a los defensores, porque en el fondo estaban los más peligrosos, y ahí la idea era cortarle el agua, la luz y los víveres y aguantar y ir sacándolos uno por uno, ¿verdad? Y tenían ellos también comprado instrumentos mecánicos para cortar candados, cortar cadenas, cortar barrotes, iban cortando, iban entrando y nosotros nos íbamos enterando el progreso que iban llevando. Y bueno, y finalmente cuando llegaron al objetivo principal, se escondió detrás de una embarazada, llamó a través de un pastor pidiendo clemencia. Bueno, le apuntaron entre 8. La respuesta fue, el gobierno no negocia con delincuentes. Se puso a llorar pidiendo que nos lo maten y salió 5 horas después. Increíble, ¿verdad? Esto que nos estás contando, están empezando a llegar mensajes, estaba viendo los mensajes que están empezando a llegar al chat, al WhatsApp de NPI. Realmente va a sentar un antes y un después en el trabajo general, porque solamente escucho, está muy bien todo y me encanta escuchar y todo el mundo, y aunque los que quieran decir que no, están contentos porque se ve que se ha hecho una acción, se ve un poco de respiro, decir, bueno, ya se ve que se está trabajando a nivel de seguridad. Era un pueblo muy importante, donde era un foco de infección criminal tremenda realmente, que no estaban para reinsertarse, sino para crear criminales a otros criminales, o a los que no eran, inclusive ese nicho de que está ahí, ese lamentable porcentaje de un 70% que está sin juzgar, y que inclusive puede haber algún inocente, salen terriblemente delincuentes también lamentablemente de ahí. Sí. Pero yo me pregunto, ministro, se creó escuela, el crimen organizado estaba demasiado organizado, no solamente el clan que estén dominando y que ahora ustedes han controlado, sino que en todo Paraguay existen pequeños focos de criminales que en radio constantemente decíamos, ¿se dan cuenta que cada vez hay más armas circulando en el país? Sí, bueno, ahí debo confesarte algo que a mí por lo menos me dio mucho orgullo. Cuando hablamos con el presidente y él tuvo oportunidad de hablar con los operativos y le influyó ánimo y decisión política y se evacuaron todas las preocupaciones jurídicas, porque vos sabes que los derechos humanos no prescriben, entonces obviamente ellos temían exponer su vida y su carrera a que aparezca alguien y los acuse de violación de derechos humanos. Sin embargo, dicho por muchos especialistas, se hizo con los más altos estándares. Blindada la parte jurídica, la segunda condición que pusieron es que no sea una requisa más, un cateo más, que sea una solución de fondo. Y la idea es arrancar la cabeza, literalmente, para controlar los otros 18 penales, donde teníamos las filiales de la central, que era Tacumbú. Y en eso se está trabajando ahora. Entonces, yo lo que te diría, Héctor Luis, es que, como vos dijiste, Tacumbú era casi un emblema, está entre las 10 prisiones más peligrosas del mundo, o estaba,
Y además, adentro era casi una ciudadela. Vos dijiste todo lo que se encontró. Bueno, aparte de las armas, la droga, la plata, medicina, de todo, ahí adentro había más de 50 personas en un pabellón psiquiátrico. Hay gente enferma de SIDA, hay gente enferma de tuberculosis, hay indígenas, hay cerca de 200 brasileros con documentos paraguayos, de los cuales hoy, a esta fecha, hay 50 con orden de captura del otro lado que le vamos a entregar con un moño al gobierno brasilero para que vayan a rendir cuentas a la justicia. O sea, había animales, había gallos de riña que viste, había perros. Nunca nadie nos dijo qué pasó con los, por cierto. ¿Era verdad que había pitbull y crías de pitbull? Sí, había laderas con bichos raros porque el señor le gustaba mantener el menú. Había 38 mujeres. 38. Entonces, las fronteras, los bordes de Tacumbú eran porosos, ¿verdad? No se escapaban porque no querían, porque esta es la gran contradicción que surge, es una lección, ¿verdad? Antes, vos tomabas una persona que viola la ley, la metías preso, lo apartabas de la sociedad para que aprenda de sus errores y los reinsertabas en la sociedad después. Ahora lo metíamos adentro, le damos luz, agua, teléfono, mano de obra gratis y encima seguridad, porque ahí no atentaban los otros cárteles contra esta gente y obviamente lograron crecer, desarrollarse y envenenar 90.000 jóvenes de Capital y Central de menos de 25 años. Estos números no son alegres, están en la policía. Y te digo más, el 80% de los delitos, Luis, están calzados en estos 90.000 jóvenes que roban para consumir. Por eso, para dar una respuesta de fondo y no quedarnos en el espectáculo, ahora empieza un proceso de reforma penitenciaria y ahora nos enseñaron, porque yo por lo menos acepto que aprendí, cuando nos fuimos a Brasilia, un viaje medio extraño que fuimos a hacer algo oficial, pero realmente nos fuimos a ver qué pasó en Brasil después de Carandiru. Y llegaron a una conclusión extraordinaria: no más cárceles de más de 500 personas e ingobernables. Cárceles de máxima seguridad para los condenados, entre comillas, irrecuperables. Meter en esas cárceles a los cabecillas para que se desconecten de su organización, que no tengan ni un contacto telefónico, ni sigan organizando nada, que estén aislados literalmente. También aprendimos ahí de que es posible tomar a una cárcel. Ellos lo hicieron en 14 minutos en una oportunidad, pero esto dependía de una excelente planificación y con los ojos cerrados tenían que saber dónde estaban y quiénes estaban. Y también que estábamos tan acostumbrados, y estos que estaban ahí dentro estaban tan acostumbrados a la inacción que jamás esperaron que iba a estar tan coordinado todo. Sí. Yo me pregunto lo siguiente, ministro. ¿Hay presupuesto realmente para que la seguridad en el país aumente? Primero eso. Se habla de una reforma, una posible reforma de la policía. Sí. Muchas veces he escuchado el ejemplo de la policía de Chile, que cobran muy bien. ¿Y la colombiana? Y la colombiana también. Sí, señor. Pero hay demasiados delitos. Ahora, inseguridad, ahora ustedes pusieron 600 linces más en la calle. ¿En dónde están, por cierto? ¿En capitales o...? Capital y Central, esta primera partida. 1.200 linces, 600 motos nuevas, 0 kilómetros de Taiwán. Pero me gustaría entender hacia dónde va la seguridad del país. Ah, sí. ¿Va a ir solamente a potenciar los linces? ¿Se va a trabajar más en policía y presencia en policía? Las calles están oscuras, entran a robar, ya no les importa nada. Lamentablemente, hoy por hoy, no, es lo que decía, todo el mundo tiene armas, aunque gracias a Dios están habiendo allanamientos. Sí. Y se están incautando y se está sabiendo también quiénes están traficando con armas. Pero, ¿hacia dónde vamos ahora? Mira, bueno, qué suerte que preguntás, Luis, porque yo al poco tiempo de entrar empecé a valorar la acción de la policía, que era la parte que me tocaba, porque en función a los recursos de que disponen y a la gente que tienen, dije, pues estos tipos son unos magos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen números. Agarré un papel, me senté con el comandante, ¿cuántos somos? 29.000, fantástico. ¿Cuántos están en la calle? 24.000. Ya me pareció poco y ahí me aclara algo obvio. Para los que no estábamos en este negocio antes,
pero 12.000 están en la calle mientras 12.000 descansan. Ahí trabaja 24 horas. Entonces yo le dije, con 12.000 policías cuidamos 6 millones de paraguayos y todos sus bienes. Y le dije al comandante, ¿vos sabés cuánto vale el Paraguay? No, me dice él, ¿verdad? Y bueno, te voy a decir el Producto Interno Bruto, 50.000 millones de dólares. Esto es como si estuviéramos cuidando el Banco Central con onditas, le dije. No puede ser. Tengo que aumentar la cantidad de gente. Tiene que ser mucho más, mejor equipado, mejor entrenado y con toda la tecnología de punta en la mano. Esto te iba a decir, y lo siento si se enoja alguien, pero de esos 12.000, ¿cuántos están como yo, gorditos que no pueden correr? Muchas veces les veo con su celular en la mano, mirando su celular, no están controlando nada. Hay una desidia, volvemos a lo mismo, por todo un abandono durante tantos años, que está muy desprestigiada la policía. Está abandonada en todo sentido. Te decía, no, si no tienen hasta combustible algunas veces, tienen que comprarse el uniforme. Es una reforma muy grande y profunda. Y te voy a decir dos enfoques. Uno cultural, y probablemente por nuestra edad y nuestra historia, no vamos a mentir demasiado ni equivocarnos al decir que en la concepción histórica la policía fue eternamente sometida a las fuerzas militares. Stroessner era militar, su ministro era militar, y el general Brites, jefe de la policía durante más de 30 años, era militar en actividad. O sea, directa e indirectamente la policía estaba sometida a la Fuerza Armada. Esto hizo que muchísimas veces la policía haya sido utilizada para persecución política, hacer para el trabajo sucio. Cuando viene la democracia en el 92, se produce un cambio que pocos percibimos, ¿verdad? Me incluyo. Se cambian los delegados de gobierno que tenían esa visión, esa orden, que eran designados por Stroessner en aquella época, y los lugares físicos donde funcionaba la policía en todos los departamentos son ocupados por los gobernadores. La policía queda desalojada de hecho. Y la policía, si recordás, tenía en la plaza, decía policía de la capital nomás. Policía de la capital. Y se transforma, por virtud de la Constitución del 92, en Policía Nacional. No había policías formados profesionalmente, en el buen sentido de la palabra. Entonces tuvieron que hacer en un año 3 cursos de 4 meses para llenar de policías al interior. Pero repito, en comisaría todavía no existe, Luis, una jefatura departamental. O sea, cuando vos te vas a Guairá, por decirte un ejemplo, no es que vos te vas donde está el director departamental de Guairá, que tiene que tener una oficina, una sala de reuniones, y tiene que tener los servicios que es la policía, o los departamentos, o las direcciones generales, investigaciones, automotores, antinarcóticos, inteligencia, antiabigeato, no existe. Es más, algunos están en casa alquilada, otros te dicen automotores hay en Amambay, Guairá y Canindeyú, pero investigaciones hay en casi todos los departamentos. Pero vos preguntás otra área y no hay. Las inteligencias tampoco estaban coordinadas. Eso te iba a preguntar, la oficina de inteligencia, ¿existe realmente? Y está armando el doctor Alcaraz casi de cero, sumando la inteligencia militar, la inteligencia del Ministerio del Interior. Para esta operación trabajaron juntos. Ay, por cierto, ¿se utilizó algo de inteligencia artificial? Todavía no. Todavía no. Pero se va a incorporar. Excelente, dice una persona, excelente el programa. Saludos al ministro, felicitándole por ese trabajo conjunto. En la penitenciaría demuestra lo bueno que sería tener una policía militarizada. ¿Unirlos es factible? Te pregunta. Bueno, esa es una buena pregunta. Cuando nosotros nos reunimos con el doctor Barcini, que como dije es mi compañero y amigo, él tenía el drama de los sindicatos que respondían más adentro que afuera. Y yo le decía, mira, si son funcionarios públicos dentro de las reivindicaciones de la Constitución del 92, no podés impedir porque se permite sindicatos públicos y privados. ¿Y cuál es la solución? Me decía, bueno, y la solución es la que usaron los rapais, los brasileros. Ellos tienen la policía penitenciaria, sí, y los únicos 2 funcionarios públicos, sectores, que no pueden sindicalizar es la policía y el ejército, por razones obvias, ¿verdad? Entonces, también tienen policía rodoviaria, que es nuestra policía caminera, ¿verdad? Que ahora se llama patrulla caminera. Entonces, acá hay reformas de fondo, y por eso, yendo a los números, para no olvidarme, Luis, ¿por qué la policía, por qué yo consideraba y considero que son héroes? Porque tenemos 1.000 patrulleras, números más, números menos, para mover 12.000 hombres en actividad. ¿Cuántos van a entrar? 12 en cada patrullera.
Bueno, tenemos un poco más de 1000 motos, sin contar los linces, para mover 12.000 hombres. Yo he visto hasta 4 personas en una moto, pero 12. O sea, si nosotros quisiéramos mover nuestros 12.000 hombres operativos, no podemos. Imposible. ¿Y cuál es la razón? ¿Y cuánto tenían de combustible? 50.000 guaraníes por día. Son 4,5 litros. ¿A dónde vas a patrullar con 4.000 guaraníes? Entonces, ¿qué sucedía? Señor Rubino, usted que tiene su campo en Itagua, entonces vos le vas a reclamar al comisario de Chayo, anda de coño combustible, jefe. Bueno, entonces, llévame de 1 millón de guaraníes. Y con eso a lo mejor 500 va al bolsillo, 500 a la patrullera, y entonces solo patrullaban donde se ponía un poco de apoyo, pero es porque el Estado le está fallando. Vamos a hacer lo siguiente, ministro. Tengo un montón de preguntas, una intervención policial que me están comentando, un supuesto hecho agravado, una destitución, dice oficial inspector Blas Arnaldo Medina, su oficial. Se dispone el cambio de jefe de narcóticos de Asunción y de la región de San Pedro, por supuesto, procedimiento y... tengo que comentarte algunas cosas. También hablan, y que luego vamos a hablar del tema de... que creo que algo comentaste, que se haga control en todas las cárceles también, pero ahora estoy contigo. Te quiero recomendar 2 cosas importantes. Vamos con Limpio, vamos con Urbe Inmobiliaria. Te quiero recordar, en la hermosa ciudad de Limpio descubrirás un lugar ideal, ahí está, para tener tu próximo lote mayoral, pensada para tu comodidad y estilo de vida a tan solo 100 metros de la avenida San Francisco, con todos los servicios básicos y transporte público a mano. Eso es importantísimo. Comunícate ya al asterisco Urba o al asterisco 8722, o si querés llamar al 021 20 46 46. Urba Inmobiliarias, pon los pies sobre tu tierra con el respaldo del grupo Arcayana. Vamos a ir a un corte, por favor, compañeros. Tantas cosas que hablar, ministro. Te estaba comentando lo del procedimiento también en cuanto a la intervención, al cambio de narcóticos. Pero en eso te digo algo clave. Antes de la designación del comisario general Carlos Humberto Benítez, yo era designado, no era nadie, el presidente no había asumido, y elegimos 6 carpetas de los mejores policías, como me pidió el presidente. Después les llevé las 6 y les dije, acá tenés Ronaldo, Messi, Neymar, acá están todos. ¿Cuál es el mejor? Me dijo, le dije yo. ¿Por qué? Por estos motivos. Bueno, reunite con él y decirle 3 cosas. Primero, se acabaron los maletines. Segundo, la corrupción dentro de la policía no se va a tolerar. Y tercero, vamos a tener que evitar esta historia del doble mando. Yo te designo a vos, es para que vos trabajes con él de mañana, tarde y noche, y resuelvan los problemas. Si me necesitan, yo les recibo a los 2. Yo le planteo al comisario Benítez en ese momento, nunca había hablado con él. Me dijo que sí a los 3. Está cumpliendo al pie de la letra. Desmanteló 8 comisarías en Canindeyú antes del golpe que viste por vínculo con el narcotráfico. Nos tuvimos que callar la boca cuando apareció este muñeco en Guairá. ¿Te acordás? ¿Qué pasó? Que la policía y yo... Porque estaba una operación pensada para agarrarlo a Canindeyú, a este clan, que encima era independiente y coincidió 24 horas después. Después hubo 5 policías de investigación detenidos en Luque. Después hubo 6 en Alto Paraná. Y el miércoles pasado aparecieron 4 tipos de civil en un auto blanco con armas largas entrando a un depósito. Y hoy me llama y me dice, hay algo raro acá. Comandante, tenés todo mi respaldo. Y ahora ya fue destituido y empezó asuntos internos y toda la fiscalía. La gente tiene que ir entendiendo que si no cambia la policía por dentro, por eso la ley de reforma policial tiene un sector muy grande de bienestar policial. Eso tiene cubierto, por ejemplo, algo tan simple como el desarraigo. Si vos fueras comisario y yo te envío esta noche a Itacrí, ¿qué le decías a tu señora y a tus hijos? ¿Dónde le llevas si la comisaría no tiene comodidades mínimas? A diferencia, y tengo amigos militares que se enojan conmigo, ellos tenían la villa militar, eran casi ciudades. Vos podías llevar tu familia. Bueno, esa ley prevé desarraigo, bonificaciones, combustible va a regalar, chalecos tácticos, cámaras. Ahora que cuando entre Gustavo, preguntarle a la cámara que me va a conseguir un casco interconectado con una cámara adentro. Y todas esas cosas hacen que hoy, vos preguntabas en el bloque anterior, ¿hacia dónde va la seguridad? La seguridad va a incorporar muchísima tecnología. Vamos a tener 5.000 policías más el año que viene. 5.000, porque el cupo era 1.000
y se jubilaban 700. Entonces lo que metíamos, sacábamos, nunca crecimos. Ahora vamos a meter 5.000 por año. Además van a salir toditos los que están detrás de los escritorios, que sean operativos. Y van a dejar de prestar el famoso tema de la seguridad en bancos y financieras. Eso no solamente en bancos y financieras, ministro, en casas. Hay en muchas casas privadas particulares donde vos ves policía y te decís tanta inseguridad, vas con miedo, no podés salir de noche. No, todos los que puedan salir a defender, entonces sí vamos a ver policías en la calle. Esa es la idea. Entonces, y además se está bajando a lo que mi señora le llama el control social informal. El que vende el loto bingo, el que vende la empanada, el viejo canillita que está desapareciendo, son los que saben qué pasa en el barrio, ¿verdad? Eso está desapareciendo y por ende el policía también tiene que entrar en contacto con la sociedad. Es decir, ¿qué pasaría, Héctor Luis Rubín, si vos un día abrís la puerta y ves 2 policías ahí? Desde yo soy el comisario Enrique Riera de su barrio. Ahora este es mi número de teléfono. Que me vienen a pedir dinero. No, perdón. Perdón. Espera, te pasan el teléfono y vos le decís cualquier cosa, usted me avisa. Primero te va a quedar congelado, no vas a creer, pero así va a ser a futuro. Bueno, para dejarte ya libre este viernes previo a la Navidad, el EPP, el terrorismo, hay secuestrados. ¿Qué va a pasar con eso? Que es inentendible, es una selva tan tupida. Esta tarde volvieron a entrar al monte. Esto es una primicia que no lo sabe nadie, pero bueno. La consigna es hasta encontrarlos. Hasta encontrarlos. No es esto vamos a hacer un intento, vamos a hacer esto. Hay, como diría, operaciones en curso. Acá otra vez estamos en el límite, ¿verdad? Hay apoyo de la policía colombiana. Te acordarás que vino el general Salamanca, ¿verdad? Hay fuerzas operativas, hay tecnología incorporada. Yo creo que vamos a tener buen resultado. La FTC, yo te hago un desafío. Lleva un día una cámara y andate al norte. No sé si te van a dejar filmar todo, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que no tenemos nada que envidiar a cualquier fuerza operativa del mundo. Y te repito, mi lema a partir de ahora, y me van a escuchar 300 veces, unidos, policía y Fuerzas Armadas son invencibles. Ahí he visto lo que vos no ves en ningún otro lado. Nosotros nos fuimos el jueves con el presidente a hacer comando en jefe, ¿verdad? Y ahí, bueno, recibimos unos reconocimientos, qué sé yo. Y terminada la ceremonia, viene un comandante, el comandante, y le dice, los operativos quieren hablar con usted, presidente. Y nos vamos a ver tipos que ya no usan casco, están con lentes, tienen pañuelos en el cuello y unas armas que vos decís, esto no existe. Mirada nocturna, drones, ¿cómo decir? El objetivo. ¿Y cómo se le agarró a este equipo en Canindeyú? No podían ir por aire porque la inteligencia le decía que tenían la metralla para bajar un helicóptero. No podían ir por tierra porque estaban bloqueados los accesos. Caminaron 3 horas en la noche para amanecer en el lugar y poder ubicar el objetivo. Eso es lo que hoy tenemos, lo que el Paraguay tiene cuando usa toda su fuerza sin agendas personales, sin proyectos políticos encubiertos y mucho menos intereses comerciales detrás de cada licitación. Acá hay un equipo comprometido porque el presidente entendió algo que nos enseñó a todos. Primero dijo, la seguridad es rentable. Cada dólar que inventamos en seguridad va a ser. ¿Sabe cuánto se va a invertir en la policía en los próximos 2 años? 118 millones de dólares, lo que nunca se invirtió. Además de eso, si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo. O sea, es la razón del Estado, la seguridad. Vos no podés crear una familia, yo no puedo crear un negocio, nadie puede estudiar, nadie va a invertir en Paraguay. Entonces, se acabó, digamos, esa arco libre. Vamos a pelear de mañana, tarde y noche. Ministro, mucha gente se agarró que una vez dijiste vos que no sabes cuánto ibas a durar en el cargo. Sí. Esas fueron 2 declaraciones desafortunadas. Una, pero lo dije en broma y no me di cuenta que ya era ministro, porque no hay ni un ministro que haya durado 5 años, ¿verdad? Pero la verdad que voy a quedar... interior. Claro, no, y además porque es tradicional. Suponete que el operativo Canindeyú o el de, ¿cómo decir? O el de Yaurete Forest o el de Canindeyú fallaba, que fueron en menos de 24 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que vos haces? Vos pones tu cabeza en una bandeja para salvar el prestigio del presidente. Vos sos el responsable del error. Yo voy a poner la cara por quienes están en la cancha. Eso te lo puedo decir. Y eso, ¿sabes quién aprendí? Aunque algunos se enojen. Álvaro Uribe Vélez. Lee su libro y vas a encontrar que apenas ha asumido
pasó algo parecido. Él encontró un grupo de secuestrados, 9, y entre los cuales había un compañero suyo de la infancia. Le vinieron los operativos, le pidió la autorización, se tomó la decisión. A las 3 de la mañana atropellaron. El helicóptero se equivocó, pasó enfrente y mataron a 8 de los 9. Cuando a las 5 de la mañana le llaman a decir que fracasó la operación y que murieron 8 y se salvó 1, salieron los genios y le dijeron: presidente, entregar la cabeza al comandante del ejército, al comandante de la policía y tu ministro. Vos nunca podés ser responsable. No, le dijo, si yo no asumo esta responsabilidad, nunca me van a respetar. Hizo una conferencia de prensa a las 6 de la mañana y dijo: yo soy el responsable, yo le pido disculpas a los familiares. Y así se mantuvo 8 años y arrinconó la FARC, que duraron 60. Última pregunta, que se me fue el tiempo. La gente está cobrando aguinaldo, está aterrada, hay un control absoluto, hay una inteligencia, saber quién cobró, quién compró, quién tiene un dinero encima, están asustadísimos. El control con la seguridad privada también, se va a hacer un control algún día con las empresas, es absolutamente terrible como les tienen trabajando 12, 14 horas. Gente que a veces no está preparada con armas también. ¿Cuándo vamos a ver, y ya te dejo libre hoy, un cambio real? ¿Cuándo uno va a ir en la calle y va a decir: ahí está un policía, ahí está controlando, ahí podemos pasear tranquilos porque estamos protegidos? Está en la agenda, ¿verdad? Por eso te hablaba de incorporar 5.000 policías más, por eso te hablaba de incorporar tecnología. Este señor con el que va a hablar te va a explicar cómo funcionan las cámaras, la inteligencia artificial, ¿cómo se dice? La lectura facial, la lectura de placas que se van a poner en los peajes, las cámaras que se van a poner en los 2.000 buses. Pero, por ejemplo, esto no te deja en paz. Mientras estamos hablando, estoy recibiendo mensajes de que la gente está ocupando la vía porque salió la ley que va a hacer el tren con los coreanos. Bueno, entonces quieren cobrar la indemnización. La policía está actuando. En los cajeros, en las paradas, en el aguinaldo, vamos a poner todos los policías que tenemos y vamos a tratar de evitar de que la gente aproveche esta época que tiene que ser de paz y tranquilidad. Bueno, yo te agradezco, muchos estamos contentos que se ven resultados y que hay procedimientos y que está cayendo mucha gente, da cierta tranquilidad, no del todo, pero ya da tranquilidad. Y último comentario va a cerrar, ¿verdad? La policía hace su trabajo. Me te da una última cifra como para ser picante. El 80% de los delitos son reincidentes. Quiere decir que el sistema de reinserción no funciona. Nadie... ¿Pero dónde está la reinserción? Perdón que te lo diga así. Bueno, es cierto, no nos reinsertamos, no nadie. Nadie le da trabajo a alguien que estuvo entra preso. Para reinsertarse sale más profesional en el crimen. Bueno, eso por un lado. Quiere decir que tenemos que coordinar, Luis, esto con la Fiscalía y el Poder Judicial también, ¿verdad? Porque si no... No estamos dando respuesta y a la gente no le importa si tiene culpa el fiscal, el juez o el policía. La policía hace su trabajo, necesitamos coordinar mejor con la Fiscalía y con el Poder Judicial y vamos a armar una mesa por la justicia para decirnos la verdad. Porque un fiscal adjunto, muy amigo mío, me dijo: mira, Enriquito, como me llaman, nosotros apenas podemos responder el 30% de las denuncias que recibimos. Otro juez me dijo: si no le hacemos prisión preventiva, la gente se enoja. Y entonces están llenas las cárceles. Entonces tenemos que hacer un ajuste general porque los tres somos estados paraguayos. No solamente la policía del Ministerio del Interior. Esa es la reflexión que te dejo para el año que viene. Bueno, muchas gracias, ministro. Que tengas una feliz Navidad. Gracias. Te quiero recomendar, si querés estudiar, ocupar tu tiempo en estudiar, en prepararte, es fundamental. La Municipalidad de San Bernardino realiza varias inscripciones, tiene las inscripciones abiertas para los interesados en estudiar. Escucha bien, técnico deportivo en fútbol de campo, técnico deportivo en básquetbol, técnico deportivo en handball, técnico deportivo en entrenamiento de arqueros, mira vos, técnico masajista deportivo, técnico deportivo en futsal FIFA y apertura, acuérdense, está la apertura en febrero de 2024. ¿Cómo podés hacer? Llamando al 021, ahí tenés en pantalla, 0981 659 017, te repito, 0981 659 017. Vamos a una pausa y volvemos en nada. Gracias. Bueno, ya casi es Navidad, Para mí el tiempo vuela. Mi abuela decía:
Hoy es día, ¿qué día es hoy? 22. El 22 ya no cuenta porque está terminando. Mañana ni nos damos cuenta porque ya es 23, o sea, ya estamos en Navidad. ¿Qué tal, ministro Gustavo Villate, ministro del MITIC, Tecnología y de la Información? ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, muy buenas noches, Luis. Encantado de estar por el programa. Un placer conocerte, un placer conocerte. Igualmente. Uno de los ministerios que más me llama la atención, que creo que todavía sigue siendo uno de los grandes desconocidos realmente. Así que si no te importa, me gustaría empezar por una definición de lo que es el ministerio y a qué se dedica. Sí, el MITIC nace de la unión de SICOM y SENATIC, que son dos secretarías que dependían de presidencia. Finales del 2017 del periodo de finalización del presidente Cartes, y cuando entra Mario Abdo se concreta eso. Entonces en ese proceso, en ese periodo es donde inicia MITIC como ministerio. Entonces es un ministerio todavía muy joven, con muchos desafíos, y en ese sentido el rol que cumple el MITIC por ley es de rector en tecnología y en comunicación. Entonces tenemos por un lado toda la pata o la línea o el pilar de la prensa, de las comunicaciones del Estado y en general para todas las instituciones públicas. ¿Cómo estábamos cuando entraste y cuando empezaste en este ministerio, o cuando empezó el MITIC? Vamos a dividirlo. Cuando empezó el MITIC, y no sé si pudiste hacer un poco de historia, ¿cómo estaba a nivel tecnológico las instituciones en Paraguay? Cuando yo entro ahora el 15 de agosto, vengo del sector privado, entonces nuevo todavía, aprendiendo bastante rápido todo lo que es el sector público, que hay muchas similitudes y hay algunas cosas curiosas también, ¿verdad? Pero que realmente me sorprendieron muchas cosas para bien y otras también para muy mal, ¿verdad? Entonces venimos trabajando conjuntamente con una dinámica diferente de la que se venía realizando, y yo digo, no quiero echarle la culpa a nadie, pero sí las responsabilidades, en el sentido de que el rol de MITIC no fue comprendido en la administración anterior, y que esto con la administración nueva del presidente y la directriz que tenemos nosotros es muy claro. O sea, nosotros estamos trabajando transversalmente para todas las instituciones. Si vos me decís qué hace MITIC, y MITIC trabaja con el Ministerio de Salud, trabaja con el Ministerio del Interior, con la Comandancia de la Policía, con todas las instituciones sin excepción, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con el Congreso, con los municipios. O sea, nuestro alcance es demasiado amplio, y eso es lo que venimos trabajando en estos meses. Por eso hay algunos resultados a la vista, pero muchísimo por hacer todavía. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos el rol de decir dónde la tecnología puede ayudar a favorecer al servicio de la ciudadanía. Entonces trabajamos mucho, hay muchas cosas que se hicieron pero que no se potenciaron, porque lo que vimos es que las instituciones trabajaron muy en silo, o sea, muy en su casa y dentro de su casa. Al hacer este trabajo en equipo, mismo el escenario que comentaba el ministro Riera del trabajo conjunto entre la policía, los militares, ¿verdad? El Ministerio de Justicia, en general todas las otras instituciones que estuvieron desde el CODEN, el Consejo Nacional de Defensa, con contraalmirante Cíbar al frente, el SNI, todo este trabajo conjunto es algo que desde arriba estamos haciendo. Evidentemente esa lógica de trabajo para que permeen las instituciones no es una cuestión de imposición, es una cuestión de cultura que uno tiene que ir trabajando entre las instituciones, pero ya estamos viendo un cambio cuando en las cabezas, viniendo del presidente mismo, tiene esta directriz, y nosotros como ministro a la cabeza de las instituciones bajamos esto y vamos trabajando esto. Van entendiendo también los mandos medios, las direcciones, las jefaturas, y así hasta llegar a la gente que finalmente es la que está en el día a día y la que trasciende los gobiernos, que es donde realmente hay una política de Estado cuando nosotros aplicamos este modelo de trabajo. Y ahí es muy importante el rol que tiene MITIC, y al ser transversal tanto en los medios, porque todo lo que uno hace, si no comunica, es muy difícil que tenga un impacto. Entonces, finalmente estamos trabajando, estamos en un proceso importante en el cual nosotros venimos de 4 meses, un poco más de 4 meses ya,
de trabajo conjunto, de entender dónde estábamos, qué agarramos, cuál fue la situación, porque nosotros venimos con un plan de gobierno, con un trabajo de equipo. A mí me tocó ya trabajar en el proceso de transición en el plan de gobierno. No estaba previsto que esté acá al frente, ¿verdad? Quería ayudar de otra forma, pero me convenció. El presidente tiene un poder de convencimiento muy grande, ¿verdad? Y la verdad que estoy muy contento. ¿Qué te dijo? ¿Se puede saber exactamente qué te dijo, ministro? Él me dijo básicamente que me necesita. O sea, que el país me necesita. Me dio los motivos por el cual cree que yo sí puedo aportar mucho en esta institución, y eso fue lo que me convenció. Y realmente un detalle, porque hay mucha gente, él me dijo, hay mucha gente capacitada, mucha gente buena, pero yo tengo la confianza en vos. El avance en general de todo, según hablábamos justamente con el ministro y en tantas instituciones, es digitalizar, pasarse a la tecnología y mejor control, mejor seguimiento de todo. Es más fácil, creo, controlar. Hace un tiempo, yo pongo ejemplo, no la voy a nombrar, pero es una persona, una genia en tecnología, nos comentaba cómo hay muchas instituciones que todavía se niegan a la tecnología porque es más fácil que entre la corrupción, que entre el fraude, cuando la tecnología no es de punta y pasás a hacer un control exhaustivo de todo. Entonces costó mucho ir avanzando en diferentes instituciones, en modernizar todo el sistema operativo, el software, el no seguir apuntando en agendas, en que se cruce la información, por ejemplo en salud, con la salud privada, con la salud del IPS. Si vos tuvieras que marcarte tu urgente y lo importante, ¿qué sería para vos urgente e importante? El plan de gobierno, o sea, nosotros tenemos claro que son 3 pilares, ¿verdad?, que estamos trabajando. Y dentro de eso, la lucha anticorrupción es algo importante. Nosotros estamos encabezando, estamos liderando y trabajando muy de cerca con el gabinete de la unidad de gestión a cargo de la ministra Lea, la ministra Mariana Saldívar, quienes están liderando proyectos emblemáticos. Uno de eso es la lucha anticorrupción. Y ahí la trazabilidad, como bien mencionaba, la digitalización es importante. Tenemos instituciones digitalizadas, pero no tenemos intercambio de información entre las instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Se digitaliza un papel y se imprime el papel y el papel queda otra vez en un cajón antes de ser digitalizado. Entonces, ese intercambio de información es lo primero que estamos haciendo. Hemos firmado un acuerdo, un memorando de entendimiento con Contraloría, para que los análisis que se hagan de los funcionarios no sea porque la Fiscalía haga una denuncia o porque se haga aleatoriamente, sino que se haga de todos. O sea, ¿por qué no podemos hacerle de todos si tenemos digitalizado? O sea, yo no tengo ningún problema. La mayoría de los funcionarios públicos no tienen problema. El problema es con algunas personas que realmente manchan las instituciones. Entonces, evidentemente tenemos que trabajar conjuntamente con la Fiscalía, con el Poder Judicial para que eso cambie. Y eso estamos haciendo. Estamos metiendo tecnología, digitalizando para tener alertas tempranas de, por lo menos, verificaciones, para que las verificaciones y validaciones se hagan con objetividad y no subjetividad, para empezar. Luego, en el uso diario y lo cotidiano, lo que son compras públicas, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, todos los ministerios grandes y todos los ministerios importantes que son pilares para avanzar con el plan de gobierno y con el principal objetivo, que es generación de fuentes de trabajo. En ese sentido, estamos trabajando nosotros en un modelo de poder tener trazabilidad de los bienes, trazabilidad de los servicios, de entrega, logística, seguimiento, ¿verdad?, uso de eso. Por decir, el caso de los medicamentos, o sea, cuando yo hago una receta electrónica, yo sé que cuántas aspirinas toma o cuánta paracetamol toma tal ciudadano. Y si tiene X cajas por día, algo está pasando ahí. Puedo saber cuál es el médico que recetó, qué medicamentos, cuántos medicamentos, dónde está eso, cómo lo hizo. Hoy ya tenemos eso con el sistema GIS con el apoyo de Taiwán, que también estamos fortaleciendo ese proyecto. ¿Cómo lo estamos fortaleciendo? Primero, con el apoyo de Taiwán. Segundo, MITIC
entra a trabajar conjuntamente con ellos, donde nosotros metemos también el Software Factory dentro de la institución, donde también hacemos un acuerdo con el Parque Tecnológico de Itaipú, que ellos tenían otro proyecto aparte, que no se hablaban, que no trabajaban conjuntamente para poder hacer un ecosistema y realmente tener un impacto mucho mayor. Entonces estamos trabajando de esta manera también, uniendo esto, además del Ministerio de Salud, ¿verdad?, que también lo estamos coordinando con ellos. Ya que estuvo el ministro acá, sí. Vos ves otras policías en otras partes del mundo, llevan unos coches súper preparados, digitales, se meten en su computadora, sabe si la persona está buscada. ¿Cómo vamos a pasar que tengan que pedir prestado para el combustible, para que tengan una tecnología adecuada y las comisarías? ¿De dónde va a salir tanto dinero para eso? Nosotros, y la respuesta siempre es así, no hay suficientes recursos, pero hay que dar resultados con los recursos. Perdón, ministro, voy a relajar un poco. Sí. Pensé que me vas a decir como Milei, no hay plata. No, Perdón. Nunca hay suficientes recursos, pero lo bueno es que tan mal se hizo muchas cosas que nosotros, haciendo algunos ajustes, podemos dar resultados con estos pocos recursos. Entonces, primero nosotros tenemos que demostrar que lo que estamos haciendo bien, que hay cambios, para que la ciudadanía también entienda que hay que hacer una apuesta en la inversión. ¿Cómo viene esa inversión? Y el Estado solamente tiene dos cosas para poder sumar. Uno es impuestos. Impuestos no se va a aumentar, eso ya dijo el presidente, pero sí podemos nosotros formalizar y subir esa base. ¿Cómo logramos formalizar? Que el incentivo de ser formal sea mejor o tenga más rentabilidad que ser informal. Pero para eso el Estado tiene que demostrar seriedad, tiene que demostrar agilidad, trazabilidad, transparencia. Por eso la digitalización es un rol fundamental en ese sentido. Dijiste algo que, perdón, ministro, sí, que muchos gobiernos fallan, que es la comunicación. La comunicación en todos los sentidos, y es cosas que se utilizan en general en Paraguay para distorsionar y para beneficio de algunos intereses o particulares o políticos, la desinformación, y que la gente no está preparada. Muchas veces me han dicho a mí en algún ministerio en algún momento, no, pero nosotros informamos. Le digo, sí, pero informás ¿dónde? En tus redes, para que los que les interese seguirte siguen esas redes, pero a uno le tiene que interesar la población en general, sí, no solamente llegar a todo tipo de público para entender. En otros países los gobiernos informan mucho de su trabajo, de lo que van haciendo, y acá no creo, nunca he visto que haya realmente una información mucho más detallada en general para que la gente se comprenda realmente lo que se hace en los distintos ministerios. Sí, nosotros estamos trabajando en una conversión de lo que es la TV pública. Hoy estamos inaugurando probablemente la próxima semana los nuevos estudios, el nuevo centro de control que se hizo a través de una donación de Corea. Estamos trabajando en un proyecto de central de medios también del Estado, donde queremos justamente coordinar. Hemos tenido ya reuniones con los diferentes medios, no todos, pero la gran mayoría, para explicar de este proyecto cómo vamos a trabajar. Es difícil cuando uno entra en un gobierno donde ya se encuentra con un presupuesto prácticamente cero, o negativo, como ya hemos visto en las diferentes instituciones, poder hacer un impacto real, porque llegar a informar tiene su costo, tiene una inversión también importante que uno tiene que hacer, y en ese sentido lo que nosotros estamos planificando... Dijiste inversión, no es un gasto. No es un gasto, nosotros somos conscientes, o sea, es una inversión que uno hace, el comunicar. El comunicar significa muchos aspectos, y hay diferentes canales o caminos que uno utiliza, ¿verdad? Están los medios tradicionales, están los medios digitales, está la radio, la TV, y está el sector público y el sector privado, ¿verdad? O sea, nosotros como Estado tenemos los medios públicos, pero tampoco podemos llegar a toda la población solamente con los medios públicos, ¿verdad? Tiene sus limitaciones, tenemos la manera de informar, y también los medios tienen su interés para comunicar ciertos aspectos en base a la audiencia que ellos capturan, ¿verdad? Entonces, compaginar todos esos escenarios para poder llegar a la ciudadanía de la mejor manera.
en ese sentido estamos nosotros trabajando y proyectando ya para el 2024 algunos cambios que se van a ir dando poco a poco, ¿verdad? Y en ese sentido, con una transparencia total, estamos hablando justamente con los diferentes medios. Realmente es muy interesante y me gustaría seguir hablando de lo que es el MITIC en general y cómo va a afectar para bien a muchas instituciones. Sí. Te quería trasladar una inquietud, ya que hablamos de algunos medios. El otro día estuve reunido con una encuestadora muy famosa de Paraguay. Bueno, es internacional, pero tiene una filial en Paraguay, analizando números, datos. Y hablamos de la preocupación que sienten algunos de lo que se viene ahora en Paraguay, que es el apagón analógico, y que vamos a pasar a todo lo que es digital. Pero no hay suficiente información, somos algunos medios los que vamos comentando, pero no, yo personalmente, te hablo por mí, no siento un apoyo del gobierno todavía en cuanto a la trascendencia de lo que significa, como me ha tocado vivir en España y en otros países, sí, el apagón analógico a pasar a la era digital de televisión. Mismo. Así es, el liberar esa frecuencia, o sea, el espectro que utilizan los canales analógicos, a nosotros nos permite seguir creciendo en otros tipos de servicios que necesitamos como país, ¿verdad? Entonces eso, además de tener trazabilidad, además de tener seguimiento, es muy importante. Esto ya se viene postergando por años y yo creo que es importante seguir conversando en esa línea y ver cómo avanzar. En ese sentido, el ente regulador, quien es Conatel, está trabajando también en un proyecto para el próximo año para poder comunicar todo lo que significa el apagón analógico y pasar ya a la era 100% digital. ¿Vos crees que realmente en algunas zonas del país saben lo que estamos hablando? Yo creo que yo creo que es una manera difícil de comunicar si nosotros hablamos de la señal, del espectro, entramos en un punto muy técnico. El problema radica básicamente en un tema técnico, pero el problema es que los equipos de recepción de señal, que hoy son 100% analógicos, dejan de recibir la señal. Entonces, al hacer un apagón analógico, el dispositivo que uno tiene en la casa, si no es un dispositivo de los últimos años, o la TV, es decir, no va a tener esa recepción del canal digital. Pero eso hoy día ya es cada vez menos la incidencia que tiene eso. Es más desde el medio que tiene que tener una comprensión real de por qué se hace y la ventaja que tendría eso. A mí me tocó vivir en otro país, el drama que fue para algunas regiones, cuando de repente llegó el apagón analógico y no tenían señal y no se había preparado lo suficiente. Sí. Ministro, voló el tiempo. Sí. Quiero, antes de acabar, solamente mencionar 3 cosas que me parece importante que hemos hecho y que sí impactó en este trabajo en conjunto también. Los documentos de portación digital, ¿verdad?, que son un cambio radical y que va a generar mucho más cambios de lo que muchas personas todavía entienden realmente qué significa. Nosotros hemos trabajado con el Poder Judicial para lo que es el registro del automotor a través de para la cédula verde, con el registro del automotor. Es verdad. Hemos trabajado con los municipios o PASI para tener la licencia de conducir y hemos trabajado con la Policía Nacional para tener el documento de identidad. O sea, todo esto lo hemos hecho en un periodo de menos de 4 meses, donde coordinado, diseñado, desarrollado y puesto en producción, algo que muchos países en la región todavía no lo tienen. ¿Qué se viene ahora entonces, ministro? Se vienen muchas cosas interesantes desde el punto de vista de trazabilidad del ciudadano. Nosotros queremos que el contralor sea el ciudadano, que el ciudadano tenga toda la información en sus manos, que él reciba. Cuando entra en el portal de identidad electrónica, cuando use su portal Paraguay en su aplicación de su celular, pueda tener su receta electrónica, pueda ir y ver cuál es el médico que le recetó, cuál es el diagnóstico que tuvo, pueda ver cuál es el policía que le pidió su documento de identidad para hacer una gestión, dónde le paró la caminera y qué fue lo que le pidió del documento. O sea, esa trazabilidad. Hoy cuando hace una verificación nosotros sabemos cuál es la persona que hizo la verificación, no solamente quién fue el verificado. Entonces eso nos permite a nosotros tener una trazabilidad exactamente de qué es lo que se está haciendo. Y es solamente para dar un ejemplo, tenemos el preregistro migratorio, que hoy es algo que va a ayudar muchísimo en cuanto al volumen de flujo que tenemos. Tenemos
estamos interconectando y mejorando todo lo que es servicio de Interpol con Migraciones, con Policía Nacional para la mejora en seguridad en los puestos fronterizos. Probablemente eso es importantísimo. La semana que viene, si no los primeros días de enero, vamos a comunicar algo importante también con el director de Migraciones que hemos descubierto. Eso es un drama, la parte de migración es un drama. Nosotros hemos identificado muchísimas cosas que estamos trabajando y vamos a dar... la semana que viene? Probablemente. Seguro. Bueno, yo te quiero invitar, porque por lo visto de muchos que hablar, sí. Yo les quiero comentar que a partir del 8 de enero arranco en Radio Chaco Boreal de 10 de la mañana a 13 horas, así que tenemos mucho que hablar si no te vas, a partir de mediados de enero, que es ¿ves cómo es interesantísimo sí. Conocer todo lo que se está haciendo y todo lo que puede avanzar para la tranquilidad, comodidad de la ciudadanía? Así que gracias, ministro, por visitarnos. Y Riera me va a reclamar porque me pidió que hable de sus cascos. Nosotros estamos trabajando con él con unos cascos inteligentes. ¿Qué son los cascos inteligentes? Poder nosotros desde la base saber qué está mirando el lince, qué está haciendo, que reciba la información en el mismo momento. Vamos a dotarle primero al lince, después a toda la fuerza policial, pero todos los linces van a tener un casco comunicado. En eso estamos trabajando, que tenga un intercomunicador para que por grupos se puedan hablar, para que puedan hablar con la base 100% del tiempo conectado, saber por GPS dónde está el lince, qué está resolviendo, cómo lo está resolviendo. O sea, estamos nosotros trabajando en un proyecto importante de dotarle también a las herramientas para mejorar el servicio de cara al ciudadano en cuanto a tecnología. Realmente me parece fantástico, te agradezco. Lástima que se nos fue el tiempo. Tenemos al diputado Dani Centurión que hablar con él muchas cosas también. Le agradezco, ministro, lo dicho, quedamos a partir del año que viene, que falta poquito, en Chaco Boreal, así seguimos hablando de todas estas cosas fantásticas que se nos vienen. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Les quiero recomendar feliz Navidad. Sí, feliz Navidad, ¿verdad? Feliz Navidad. Gracias, ministro, gracias. Feliz Navidad. Les quiero recordar y avisar que Odontos Urgencias ahora está a las 24 horas. Escuchen bien, ahora Asunción y Gran Asunción tienen, como las grandes metrópolis, un centro de atención odontológica de urgencias las 24 horas, los 365 días del año. El primer y único centro de atención de urgencias permanente, Odontos siempre a la vanguardia, brindando soluciones para todos. Odontos, la primera y la mejor y la única. Odontos 24 horas, atención incluida. Ojo, Odontos pediatría también, Los niños no pueden esperar, aunque nadie puede esperar el dolor. Odontos centro de atención, apunta bien, 24 horas, está en Mariscal López, en Asunción, entre República Francesa y Coronel Irrazábal, porque el dolor no puede esperar. Lo que no puede esperar también es probar las pastistas de Doña Virginia, que la semana pasada me olvidé de agradecerle. Están riquísimas. El ministro la probó, si querés probar también. Sí, vos. vamos a probarla. Ahora volvemos. Gracias. Ya estamos de vuelta. Recibimos al diputado nacional, Daniel Centurión. ¿Cómo estamos, Daniel? Dani. Buenas noches, Luis. Un saludo al piso, a todo el equipo de trabajo del salón y a la teleaudiencia que nos está viendo. Qué intenso todos estos días y allanamiento, cárcel, todo eso. Ustedes siguen trabajando y vi que presentabas algunos proyectos que me llamaron mucho la atención. Sí, Luis, presentamos... Realmente son proyectos de modificación a leyes que yo creo que necesitamos. Necesitamos una legislación clara, una legislación dura, específicamente a lo que refiere a la corrupción pública. Estamos planteando la modificación del Código Penal, del Código Procesal Penal en uno de sus artículos y la Ley de la Función Pública. En el Código Penal lo que hacemos es aumentar el marco penal para aquellos hechos punibles cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de la función pública. Y quiero ser práctico. Ejemplo, la lesión de confianza. La lesión de confianza hoy tiene una expectativa de pena de hasta 10 años, de acuerdo a la gravedad. Hasta 5 años o multa cuando es leve y cuando es agravada va a 10 años el marco penal. Nosotros estamos planteando de 10 a 25 años el marco penal. Con eso también lo que obtenemos es la ampliación del plazo de prescripción y introducimos un artículo donde hacemos prácticamente un paralelismo donde criminalizamos los hechos de corrupción. El artículo 5 de la Constitución Nacional habla de la imprescriptibilidad
de los delitos de lesa humanidad, tortura, desaparición forzosa, genocidio, y ahí nosotros le metemos a la corrupción pública. Qué fantástico. Eso estaban reclamándome unos compañeros, Sebastián Alvarado Lanel y otras personas, reclamaban justamente eso, la posibilidad de que realmente no prescriban los delitos de corrupción. Claro, hoy se negocia todo, Luis. Hoy se negocia, se chicanea. ¿Y la ley de SGAI, esa que había presentado? Bueno, no tuvimos la oportunidad de debatir la ley porque realmente se aprobó en aquel momento que tuvimos las diferencias con respecto a la aprobación de la ley de superintendencia. De hecho, yo iba a acompañar la ley de superintendencia. Lo que no podía yo acompañar es que ingresó el miércoles y el miércoles ya levantar la mano cuando había dudas de la ciudadanía. Yo pedí una semana para que se disipen esas dudas. Pero ese día se aprobó y hoy está en el Senado, se está debatiendo en el Senado y ahí veremos. Yo no quiero ser irresponsable hablar de los detalles que no conozco, pero nuestro proyecto lo que busca es eso, porque nosotros adquirimos el modelo alemán en el año 96-97 cuando se sanciona el Código Penal, buscando ajustarse a la nueva Constitución de 1992. Adquirimos un Código Penal garantista, conservador, y yo creo que hoy es necesario en nuestro país una legislatura penal que sea implacable con respecto a la corrupción. Y sí, porque si no sigue permeando por todos lados, sigue habiendo cada vez más. Es muy delicado el hilo que separa una cosa de otra y la corrupción está tan metida en todos lados, pero por eso llamó tanto la atención y enojó algunas palabras del diputado SGAI cuando minimizó a lo mejor o trató la corrupción como un mal menor. La corrupción es culpable de muertes en este país. La corrupción, Luis, es comparable o igualable a la violación, al homicidio, porque hay toda una cadena detrás del que comete corrupción. Menos salud pública, menos acceso a la educación, una educación de baja calidad, menos seguridad. O sea, la corrupción mata. Entonces tenemos que darle con nombre y apellido lo que representa la corrupción en el Paraguay. Vos sos muy crítico normalmente en muchas cosas y hablaste de educación. ¿Qué opinas de la universidad de la ANR? No, mira que yo estoy en eso, estoy de acuerdo, ¿Por qué? Luis. ¿Qué sería la universidad? Y realmente no conozco los detalles, pero si el partido, si la Asociación Nacional Republicana y ojalá todas las organizaciones políticas, y tener que mirar a partidos de primer mundo, tienen su universidad, ¿verdad? Pero por supuesto, en el buen sentido de la palabra, que no sea otra vez una universidad como las que estamos viendo. Claro, ¿verdad? pero ¿cómo vamos a saber que son buenas cuando en uno de los discursos, cuando Santi iba a subir, habló que si estás dentro del Partido Colorado ya tenés acceso más fácil a ciertos puestos que de hecho se están viendo todos los días lo que está pasando, ¿verdad? Sí, pero yo quiero pensar bien, y dos recetas necesitamos en el Paraguay imprimir con mucha fuerza. El combate a la corrupción, esta legislación, por eso ahora aprovecho también decirle a mis colegas, estoy haciendo lobby, te cuento que el diputado Rubén Rubín, uno de los primeros que se acercó y nos apoyó en nuestro proyecto. También otras bancadas que se están acercando tienen este tiempo en el receso de revisar el proyecto de ley. Hay una modificación de algo así como 28 artículos del Código Penal, un artículo de la Ley de la Función Pública, donde habla el artículo, uno de los artículos dice de que el funcionario público que sea condenado por corrupción no podrá ingresar a la función pública mientras dure la condena. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cumple su condena y puede volver a ser contratado o a ingresar en la función pública. Nosotros modificamos eso y nunca más un funcionario condenado por corrupción puede ejercer la función pública. Me parece fantástico. O sea, que me quedó muy grabado cuando subió el nuevo fiscal general del Estado. Le preguntamos en el salón justamente qué pasaba con el dinero, con todo lo que movía la corrupción, que nunca realmente había un retorno, había imputaciones, pero nunca había realmente un retorno. Y me dice, mira, ahí está ultranza, pero ultranza estamos hablando de lavado de dinero, de narcotráfico, pero cuando hablas de la corrupción, ¿vos no te das cuenta que nadie devuelve el dinero? Sí, y uno de las modificaciones que planteamos en el Código Procesal Penal, que ahí salen los constitucionalistas,
Pero muchos criticar. van a decir que no, Pero, porque no le claro, interesa. no, ahí va a haber resistencia, eso sabemos nosotros, pero vamos a plantear y está instalado el debate, la suspensión condicional de procedimiento, cuál es una salida procesal en una audiencia preliminar antes de elevar a juicio oral. Uno dice, bueno, entre comillas, acepto la culpa y la reparación del daño y 2 cajas de leche anda a entregar a la guardería tal, y terminó ahí, o sea, y la plata que te robaste te chupaste. Entonces, también aquellos procesados por corrupción en el ejercicio de la función pública no pueden acceder a esta salida procesal. O sea, estamos tratando de abarcar, yo estoy seguro, estoy recurriendo a varios penalistas, buenos penalistas que se están acercando, no tengo nomás autorización de dar sus nombres, pero ellos se acercaron y me están ayudando. Vamos a hacer una ley que realmente merezca al Paraguay. Decía yo, 2 recetas: combate a la corrupción e inversión en la educación, lo que hizo Singapur en los años 60. Una de las cosas que todos estos días está llamando la atención, y vos fuiste muy crítico, es la colocación de mujeres, de esposas, de hijos, de primas, de amantes, y que encima dice el senador Beto Velar que hay que agrandar el Congreso porque tienen que recibir más gente. De verdad, no se entiende que es una tomadura de pelo para la gente que está absolutamente desesperada, que no llega a final de mes y ves como 18 millones que no contesta, cobra 4 millones y no sabe lo que hace. De verdad es muy complicado, diputado, entender ciertas cosas. Sí, realmente tenemos que virar 180 grados dentro de la gestión de gobierno como partido, pero le escuché al senador Beto Velar. Yo fui un crítico, ácido crítico el día de ayer, anteayer, creo que por mis redes, porque no por el chico que accedió al cargo, sino por Beto como papá, exponerle así a su hijo de manera innecesaria, y lo que representa esa decisión que toma él, o sea que ese embareteato, esos excesos y privilegios de la clase política, de eso está cansada la ciudadanía. Yo lo cuestioné ácidamente, pero vi que hoy se retractó, pidió disculpas, reconoció el error, el chico hizo lo propio, presentó su renuncia. Para mí ya a otra cosa, pero sí tenemos que mentalmente revolucionarnos al interior del Partido Colorado. Mira, te voy a poner un ejemplo y lo siento. Uno de los mayores corruptos del mundo es el rey emérito de España. No sé si estás enterado. Que casi no puede ni entrar a España. Una vez de sus tantas barbaridades que hizo, salió y le dijo a la población: perdón, me equivoqué, lo siento mucho. ¿De qué sirvió? Perdón. Yo quiero creer en las personas y quiero creer que cambian las personas, que asumen su condición de errados, de equivocados, de hacer mal las cosas y que a partir de ahora hagan bien las cosas. Ojalá sea así. Gracias, diputado. No, al contrario, y esperamos el control ciudadano, el acompañamiento ciudadano, Luis. Es un proyecto realmente que va a tener resistencia, pero esperamos que a vuelta del receso parlamentario podamos aprobar. ¿Es lógico que tenga resistencia? Según tu lógica, ¿es normal que alguien que no quiera aprobar algo que sea...? Para mí no va a ser normal y vamos a ver el debate en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Bueno, ojalá sea así. Feliz Navidad. Gracias, diputado. Igualmente. Te vuelvo a recomendar Odontos Urgencia, importantísimo, porque el dolor no puede esperar. Ahora Asunción y Gran Asunción tienen como las grandes metrópolis del mundo, un centro de atención odontológica de urgencia 24 horas, los 365 días del año. ¿Ya viste, diputado? Si te duele la muela, ya sabes dónde tenés que ir. El primer y único centro de atención permanente. Odontos siempre a la vanguardia, brindando soluciones para todos. Odontos la primera y la mejor, la única. Odontos 24 horas de atención, incluida también odontopediatría. Mira qué fantástico, ¿eh? Que los niños, parece que los niños cuando les duele algo te duele más a vos, ¿verdad? Sí, no sabes totalmente. qué hacer. Odontos, centro de atención 24 horas, Maricar López, entre República Francesa y Coronel Irrazábal, porque el dolor no puede esperar. Se nos fue, les quiero desear muy feliz Navidad a todos. Gracias también a Doña Virginia, que siempre nos cuida con los pastelitos, podés comer. Gracias también a Complot, que me viste siempre desde el primer día en todos mis programas. Le quiero agradecer también a todo el equipo de NPI. Gracias por hacer un lindo programa cada viernes y feliz Navidad para todos. Hasta la semana que viene.